Ya. La unidad 2, chiquillos, de taller 1, identificación de peligros, es procesos. ¿Ya? Acá, chiquillos, que vamos a empezar a trabajar el concepto de proceso, actividad y tarea, tipos de proceso, gema y sus relaciones con los procesos y mapas y diagramas de proceso. ¿Ya? Ahora, resultado de aprendizaje identifica el concepto de proceso y su importancia para realizar la identificación de peligros dentro de la empresa. Eso es lo importante. O sea, que nosotros hemos visto el concepto de peligro, el concepto de riesgo, pero no hemos visto bien cómo yo ahora puedo identificarlo, definirlo claramente. Vamos a darnos cuenta que cuando uno habla de los procesos, me voy a definir mi paso a paso, y mi paso a una actividad, por lo tanto, hacer una actividad ya pasa a ser un peligro. Y de ahí nos vamos a dar cuenta que del peligro en adelante ya empieza toda una dinámica de situaciones. Que yo voy a reconocer mis riesgos, voy a evaluarlos, y voy a empezar a generar una serie de actividades. ¿Para qué? Para yo poder dar cumplimiento a algo muy específico, que es el control de riesgos. Recuerden, chicos, que el control de riesgo nace como por obligación por varios cuerpos legales. Yo siempre nombro dos de los importantes. Uno es el Código del Trabajo, el artículo 184, que el empleador está obligado a aplicar todas las medidas de control. Y también podemos nombrarlo con el artículo 3 del Decreto Supremo 594, que el empleador debe verificar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores, independientemente si son propios o contratistas. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque van a haber después situaciones que vamos a ver más adelante, como lo que es el trabajo bajo régimen de subcontratación, que es la ley 20.123. Y esa ley también me define ciertas obligaciones de la empresa contratista para la empresa, o sea, mandante para con la contratista. Entonces tenemos que ver bien ese tema, porque hay ciertos alcances en el ámbito de seguridad que uno también tiene que considerar o poder llevar a cabo. Entonces, chicos, procesos. ¿Por qué para mí el concepto de proceso es importante? Porque de una forma u otra me va a permitir poder definir características, atributos y revisar ciertas situaciones y condiciones que el empleador debe controlar. O sea, mi peligro es mi actividad, por lo tanto, yo tengo que controlar esos aspectos. Ahora, vamos a empezar a trabajar varios conceptos. Y de hecho, uno de los trabajos que vamos a tener que hacer en relación con esta unidad es hacer diagramas de flujo o definir, por ejemplo, cómo yo voy a realizar una actividad y tomar en cuenta ciertas actividades, con ciertos pasos, ciertas cosas. Ahora vamos a hacer un taller también de eso. Yo les voy a enseñar a hacer diagramas de flujo, o sea, no lo tomen como algo que no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros, chiquillos, por el concepto de proceso? El conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. O sea, yo creo que el proceso en un aspecto es como una caja negra, o una caja que tú ves que dice proceso. Y a eso, a esa caja, van a entrar distintos elementos y va a salir, por ejemplo, un producto o un servicio. Ahora, ¿por qué es importante ver esto en sí? Porque nos va a ayudar a poder trabajar con un concepto, que es lo que aparece también acá, que es el concepto de gema, ¿ya? Que en el fondo vamos a darnos cuenta que corresponde a la gente, al equipo o herramientas, material y ambiente de trabajo. Y son los 4 elementos que al interactuar van a empezar a generar ciertas condiciones y situaciones. Y vamos a empezar a trabajar bien los riesgos cuando empieza a ver ese tema. Ahora, yo para ver bien cómo va a interactuar un trabajador con el proceso, tengo que empezar a clarificar y ver ciertas cualidades y características que te pueden. Ahora, el proceso, cuando uno lo empieza a ver de esta manera, es como una caja, ¿ya? En el idioma inglés se le puede decir black box, o la caja negra. La idea de nosotros es que este proceso, ya cuando empecemos a trabajar prevención de riesgo, no es que sea una caja que diga proceso, sino uno abrir esa caja y empezar a ver las distintas componentes que tiene ese proceso. Ahora, si por ejemplo lo tomásemos esto como una panadería o como una panadería en realidad, ya podemos decir que el proceso es realizar pan y la salida va a ser el pan horneado o el pan como producto. Pero yo para hacer pan necesito varias cosas, desde los insumos, materias primas, necesito también combustible o energía para el horno, pero también necesito lo que son las personas que hagan el pan. Ahora, tengo todas las entradas, todos los requerimientos que van a pasar a los distintos procesos para hacer pan y luego tengo una salida, que es el pan hecho. Ahora,
yo realmente tengo que hacer pan, sí, porque es el propósito de mi empresa. Pero yo debo también tomar en cuenta que quizás una entrada va a ser cierta información. Y esa información, desde el punto de vista de prevención de riesgo, va a ser los distintos cuerpos legales que a nosotros nos aplican. O sea, yo tengo que tener, por ejemplo, ciertas actividades en función, por ejemplo, del decreto sumo 40, más específico por el artículo 21, que es la famosa obligación de informar, en el cual el empleador está obligado, por ejemplo, a entregar un documento, que es el procedimiento de trabajo. El procedimiento de trabajo también es el método correcto de trabajo. Eso es una entrada, una información que yo tengo que tener para generar un proceso dentro de este proceso, que en el fondo es tener una medida de control. Pero yo, para poder ver bien eso, tengo que darme cuenta que una de mis entradas es la información. Más adelante vamos a ver también el concepto de sistema, el sistema abierto y sistema cerrado. Eso para poder también tomar una perspectiva. Ahora, cuando uno habla de proceso, de una forma u otra empieza a aparecer el concepto de procedimiento. ¿Y por qué se los clarifico? Y vamos a empezar a diferenciarlos desde este punto. Porque tienden siempre a confundirse, a pensar que son los mismos conceptos, pero no son lo mismo. Van de la mano. Es como el concepto de peligro-riesgo. Peligro es foco de situación en el cual el trabajador va a interactuar mediante los riesgos, o el riesgo lo puede definir como la interacción con un peligro. O sea, uno se da cuenta que son elementos distintos, pero tienen relación entre ellos. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender nosotros con procedimiento y proceso? Proceso, como lo definimos anteriormente, en la lámina 2, es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. Y el procedimiento, que es en sí, es la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. O sea, algo es lo que yo hago, mi proceso, pero el procedimiento me va a decir a mí cómo yo debo llevar a cabo o cómo se hace ese proceso. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, acá tenemos otro concepto que es la actividad. Que actividad no lo hemos nombrado nosotros, el concepto ni de actividad ni de tarea. Pero son elementos que vamos a empezar a trabajar los chiquillos, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de evaluaciones de riesgo, como lo hemos nombrado un poco en higiene industrial, van a haber evaluaciones que están sobre el ambiente de trabajo y hay evaluaciones que están en la persona. Y también hay ciertas evaluaciones que uno hace a la actividad o a la tarea, o alguna condición de ellas. Por eso es importante que empecemos a conocer estos conceptos. Proceso es lo que hago y procedimiento es la forma de hacer algo. ¿Ya? Que para nosotros, de este punto en adelante, el procedimiento va a corresponder al método correcto de trabajo. O sea, el que yo tenga un procedimiento de una forma u otra, estoy dando cumplimiento a lo que me estipula el artículo 21 y 40, la famosa obligación de informar. ¿Ya? Para que tomarlo en cuenta. Ahora, cuando uno ya empieza a trabajar con lo que corresponde a los procesos en sí, empiezan a aparecer conceptos, que es concepto de cliente, concepto de calidad y mejora continua. Y a su vez con la mejora continua empieza a aparecer este concepto, chiquillos, que es el concepto de desempeño. ¿Ya? Vamos a empezar primero a trabajar con lo que es la calidad. La calidad, de una forma u otra, es cumplir con los requisitos del cliente. O sea, yo persona voy a comprar pan, ¿ya? ¿Qué es lo que yo espero? Si, por ejemplo, voy a comprar marraqueta, que la marraqueta esté liviana y crocante. Para mí, ese es mi requisito, que tenga esa cualidad. Ahora, por ejemplo, si uno va a ver un médico, ¿qué es lo que espera? La calidad que uno espera de una atención médica, bueno, que te atienda con respeto, que si tú vas con una dolencia, te dé una orientación de si tienes que hacer un examen, o si ya vas con un resultado, que te dé un medicamento, un tratamiento médico. Eso es cumplir la calidad o el requisito que uno tenga como cliente. Ahora, eso a nosotros nos importa en un aspecto sí, porque todas las actividades que nosotros tengamos tienen que también hacerse con cierta calidad. O sea, acá la calidad o el cliente también tiene que tener una relación con cliente interno y cliente externo. O sea, el cliente externo, por ejemplo, es quien compra el producto o servicio a una empresa y el cual va a exigir cierta calidad. Ahora, producto
en el fondo es cuando uno compra un bien, algo tangible, como por ejemplo puede ser una fruta, una verdura, o un mueble, un auto, o lo que uno necesite. Pero el servicio es cuando tú necesitas una actividad. Como recién lo mencioné, es por ejemplo ver un médico. Ahora, nosotros también vamos a tener que tener en cuenta que quizás un servicio, por ejemplo, es si tenemos una empresa que se dedica a hacer trabajos de pintura, por ejemplo. Pinta casa o pinta edificios. O una empresa que instala, por ejemplo, las panderetas. O una empresa que se dedique, por ejemplo, a construir casas. O una empresa que se dedique a, por ejemplo, hacer movimiento de tierra. O, por ejemplo, tomar un terreno y dejarlo nivelado. Es un servicio que tú en el fondo estás requiriendo. Es una serie de actividades. Por lo tanto, la calidad muchas veces no viene asociada solamente a la característica de que tenga un producto en sí, sino también cómo se presta el servicio. Ahora, ¿por qué el servicio uno lo remarca? Vamos a empezar también a subrayarlo con otro color. Es porque en la práctica, la ley, por ejemplo, de subcontratación hace referencia a una empresa que presta o vende un servicio o vende un producto. Hace la referencia a eso. Yo, por ejemplo, empresa minera, necesito contratar una empresa, por ejemplo, que me dé el servicio de casino. Ah, ok, ellos van a hacer servicio de casino, pero ellos también van a vender, van a dar productos de ese servicio. Por lo tanto, no solamente hay que enfocarnos en que una empresa venda algo, sino que también puede hacer algo, que es el servicio. Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Ahora, cliente externo es quien compra el producto o servicio a la empresa, pero el cliente interno es el área de la empresa que solicita un producto o servicio o otra área de la misma empresa. Ah, o sea que yo cuando voy a hacer pan, no tengo solamente el proceso que hace pan. O sea, voy a necesitar a alguien, por ejemplo, que me pase los insumos. O sea, yo voy a ser el cliente de alguien, que alguien que tiene que pasarme un insumo para poder fabricar pan. O sea que el proceso no es solamente hacer algo, sino que es quien me dé, por ejemplo, quien me dice, o que me dé los insumos materias primas. Pero yo no hago pan por hacer pan, sino que quizás voy a tener que hacer ciertos tipos de pan. Y para eso también va a haber un proceso en el cual me va a decir qué tipo y qué cantidad de pan hacer. O sea, ya este proceso en sí empieza a abrirse, empieza a diversificarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, chicos, que una empresa no necesariamente va a tener un área que hace un producto, sino que va a tener un área que se dedica a que ese producto pueda hacerse, que en el fondo va a ser labores de mantención, pero también tengo un área que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Para también contactar a los clientes, por ejemplo, quizás va a vender también el producto, o quizás también va a ayudar, por ejemplo, a definir las cantidades o ciertas cualidades. También ve lo que es recurso humano y lo que es también un recurso económico, en el fondo, pago también de remuneraciones o deberes legales. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que quitarnos como la venda de los ojos, enfocarnos no solamente en el proceso que se hace, sino en todo lo que permita que ese proceso esté funcionando. Eso, chiquillos, porque es importante poder verlo. Eh, ¿Por qué, chiquillos? Porque vamos a también tener riesgos. O sea, no solamente hay que enfocarnos, por ejemplo, en los riesgos de un trabajo, sino, por ejemplo, en los riesgos que puede tener también un área. O sea, por ejemplo, un área de administración quizás para tener una secretaria o dos secretarias o más. Y esas personas quizás no van a hacer un trabajo crítico como una operación, como por ejemplo estar reparando un equipo o algo. Pero sin embargo, van a estar expuestos a riesgo. O sea, pueden estar expuestos a un riesgo de incendio o un riesgo, por ejemplo, económico asociado, ¿cómo se llama? Asociado también a las características del lugar de trabajo. ¿Cuál es el fondo de esto, chiquillos? Yo cuando empiezo a trabajar con esto, de una forma u otra, voy a identificar todos mis riesgos, y los cuales yo voy a controlar. Y eso ampara en qué cosa, en el que el empleador debe controlar todos los riesgos presentes en su trabajo, producto del artículo 184. Si ustedes se van dando cuenta, no estipula qué controlar, o qué medida de control aplicar, o cuál riesgo controlar. Te va a decir todos tus riesgos y todos los controles. No especifica. Eso es muy amplio. Por eso uno también tiene que empezar a generar herramientas para poder identificar cuáles son los procesos y cuáles son los riesgos que él debe controlar. ¿Ya? Ahora, cuando uno ya define los clientes y define que, independiente del tipo de cliente, uno debe cumplir con una calidad, empieza
a aparecer este concepto, que es el concepto de mejora continua. O sea, cómo yo, persona, mejoro continuamente lo que hago. Y de esa perspectiva, dice, proceso por el cual se logra una mejora en el desempeño de la organización. Y el desempeño, chicos, hay que tomarlo o definirlo de una manera bien tangible. Es la capacidad que yo tengo de hacer algo. Por lo tanto, uno puede decir si su desempeño es bajo, es medio o es alto, o su desempeño es deficiente. Porque quizás tu capacidad de hacer cosas no es buena. Ahora, una cosa es la cantidad de cosas que uno hace, que eso también es una medida de desempeño, y de otra forma también es cómo tú estás haciendo eso. Por lo tanto, el desempeño se mide en una instancia en la capacidad de hacer cosas y en otra instancia también se mide en cómo tú haces esas cosas. Eso, chiquillo, es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, lo que corresponde al concepto de mejora continua en sí y de desempeño, vamos a trabajarlo más adelante cuando estemos trabajando en sistemas de gestión, ¿ya? Y también cuando veamos en el taller 3 de control de riesgos, cuando empecemos a ver cómo yo puedo empezar a trabajar con la metodología que es el famoso ciclo de Deming de mejora continua. De planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ya? Que eso me ayuda a generar procesos de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya, chiquillos? Ahora, la pregunta mía para con ustedes. Hasta este punto, ¿se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya. Ahora, lo ideal, chiquillos, en estas clases es que vamos a empezar a ver los conceptos, pero ya vamos a llegar a un punto en las siguientes clases que vamos a empezar a hacer, vamos a aplicar todos estos conceptos a casos. Vamos a volver a trabajar nuevamente con algún equipo, con algún elemento, de hecho cambiamos la posición de la cámara después, más adelante, para empezar a ver esto aplicado directamente, algo más concreto. ¿Ya? Pero yo no puedo ver eso concreto si no tengo primero conocimientos, chicos, de lo... Claro, eso, por ejemplo, lo que dice Daniela, puede ser cuando una empresa contratista, por ejemplo, de sondaje, tiene paradas las máquinas y no hacen los metros. Claro, o sea, y va a depender también, por ejemplo, ya lo encuentra complicado, Javiera. Ya, mire, vamos a trabajar los conceptos de esta clase y la próxima, o esta clase y gran parte de la próxima, y el próximo viernes vamos a hacer un taller. ¿Ya? Y ahí les va a quedar un poco más claro un par más de cosas. Claro, o sea, por ejemplo, si una empresa tiene o no para las máquinas, es porque también depende de lo que le diga la mandante. O sea, yo, empresa, me contratan para hacer un servicio. Sin embargo, la empresa mandante debe decirme qué es lo que yo debo hacer, en ciertas cantidades, o lo que ellos requieren realmente. Bueno, hay un tema también de contrato de trabajo, hay un tema también de reglamento, hay un tema también de cómo es la legalidad. Nosotros, chicos, tenemos tiempo para verlo. O sea, tenemos tiempo. En todo caso, Javiera, cuando veamos la parte aplicada, quiero, para que podamos verlo más extenso en la próxima clase, ahí, chicos, les va a quedar más claro. Pero primero enfoquémonos en la parte conceptual. Ahora, el enfoque de procesos, siempre uno lo ve asociado, por ejemplo, a un sistema de gestión. O sea, que en el fondo uno dice quién va a ser el responsable de hacer una actividad y cuáles van a ser los recursos, cómo lo va a hacer, con qué métodos y cuáles van a ser los programas de trabajo, por ejemplo. Eso es importante. O sea, cuando uno ve el enfoque de proceso, ya empezamos a implementar de una idea u otra un sistema de gestión, que en el fondo me dice el cómo. Ahora, yo siempre digo qué quiero hacer, después viene el cómo hacerlo, y luego el resultado, que en el fondo cómo fue lo que yo hice. Yo esto siempre lo llevo al tema de los estudios. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo quiero estudiar? ¿O quiero ser profesional? Pero para eso tengo que ver cuáles son los objetivos para ser profesional. Y luego, una vez que ya lo fui o lo estoy haciendo, voy midiendo los resultados que se van logrando. Que para ustedes, desde este punto de vista, es, por ejemplo, una evaluación. Quizás una nota. Ahora, a ver, yo tengo un criterio con eso. O sea, para mí una nota, una evaluación es multifactorial. O sea, quizás tú puedes haber estudiado, no estudiaste bien, no te ocurrió algo, y eso puede ser, por ejemplo, que tu nota sea un poco distinta a lo que tú esperabas. ¿Ya? Hay un tema también de expectativa y una serie de cosas. Eso lo vamos a conversar después, porque no tiene
no tiene como mucha relación con esto, es un tema de apreciación mía, pero también lo vamos a ver después. Ahora, ¿cuál es el beneficio de aplicar el enfoque en proceso? Primero que todo, definir de manera sistemática las actividades que componen un proceso, o en el fondo, definirlas de manera ordenada como yo hago algo. Sí, tiene un poco relación con eso, Gabriela, ¿ya? Pero eso voy a ir aclarándolo un poco más adelante, porque lo que pasa, chicos, es que cuando uno empieza a ver esto, miren, ¿por qué yo les paso esto? ¿Y por qué trabajamos con este enfoque? La idea es que nosotros entendamos cómo funciona algo y lo dividamos en una secuencia, ¿ya? Recuerden que yo siempre he dicho, nosotros somos asesores, pero para que yo pueda asesorar, decirle a una empresa, oye, esto es lo que tú tienes que hacer en función de tus procesos, pero ojo, también tienes que hacer esto en función de los distintos cuerpos legales. Para yo llegar a eso, tengo que entender bien qué es lo que hace la empresa, cómo funciona esta. Pero si yo no veo cómo son sus procesos, qué es lo que hacen, cuáles son sus características, etcétera, no puedo llegar a ese punto, chiquillos. Por eso es importante que nosotros tratemos de entender o desmenuzar una empresa en sí, pero lo que ella hace. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, por ejemplo, identificar cuáles son sus actos, que están haciendo indebidamente, cuáles son las condiciones del trabajo, por ejemplo, definir sus estándares, definir sus procedimientos de trabajo. Eso es en el fondo, empezar a tomar una empresa, entender su estructura, cómo funciona, y ahí recién aplicarle un control. Pero para llegar a controlar algo, chicos, no es llegar y hacerlo. O sea, tiene toda una secuencia lógica. Ahora, definir de manera sistemática las actividades que se componen o que componen el proceso. Y yo tengo algo bien sencillo. Hacernos un pancito. Y algo tan simple como hacernos un pan es como lo primero. Porque yo no me puedo comer un pan y después hacerlo. No tiene lógica. Por eso, de una manera sistemática. O sea, si yo me voy a hacer un pan, para comer un pan, lo primero que debemos hacer es hacerme un pancito. O prepararlo, mejor dicho. Porque el pan se hace cuando mezclo los ingredientes y tengo el pan. Pero me voy a preparar un pan, un sándwich, lo que sea. Y en ese aspecto, hay un tema sistemático. Y el primer punto pasaría, por ejemplo, por ver si tengo o no tengo pan. Porque si no tengo pan, tengo que hacer un proceso, o una actividad, mejor dicho, que es ir a comprar pan. Bueno, ahora con pandemia es más complejo, hay que pedir permiso y hacer cosas. O tener condicionantes ahí. Entonces, en ese aspecto, primero que todo, voy a ver si quiero hacer un sándwich. Primero de todo, tengo que ver los ingredientes. Y si no lo tengo, ir a comprarlo, que sería la segunda etapa. La tercera etapa sería llegar a la casa, y lavar las distintas cosas, limpiar ciertas cosas, y luego ponernos a preparar. Preparar algo, para luego poder comerlo. O sea, si tú te das cuenta, cuando uno habla de algo sistemático, es que tiene que haber un paso A, un paso B, un paso C, un paso D. Y que para hacer un paso C, por ejemplo, como preparar algo, debo ya tenerlo comprado o tenerlo en existencia. O debo tener pasos previos. O sea, no sé si se logra entender esos chiquillos. ¿Sí? Ya, gracias chiquillos. Ahora, definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. Luego, identificar la interrelación con otro proceso o cómo este proceso se logra trabajar con otro. Un ejemplo, yo por ejemplo fabrico pan, pero yo tengo una relación con otro proceso, que en el fondo es un proceso de abastecimiento, que me brinde los productos o los insumos básicos. Por lo tanto, ok, debo yo mezclarme con este proceso para ver los insumos básicos que yo necesito o mis materias primas, pero también con otro proceso que me diga cuál es el pan que yo debo hacer. O sea, en ese caso, ¿qué va a pasar? Antes de pedir yo insumo materias primas, primero debo preguntar qué es lo que tengo que hacer. Y luego, pedir lo que yo necesito. Es como en el ámbito de la casa. O sea, yo digo, voy a hacer almuerzo. Ok, voy a hacer almuerzo. Pero después viene un proceso que yo tengo que revisar qué es lo que tengo y si me falta algo, comprarlo. O sea, uno también lo puede ver un tema cotidiano. Ahora, lo otro importante es definir la responsabilidad respecto al proceso. Me explico.
Ya. Tengo una empresa que necesita, por ejemplo, vamos a pintar un edificio. Ahora, primero que todo, ¿quién va a ser el responsable, por ejemplo, de verificar qué es lo que hay que hacer? Primero. Segundo, ¿quién va a ser, por ejemplo, el responsable de comprar los productos materias primas? ¿Quién va a ser el responsable de ir a buscarlo? Después, ¿quién va a ser el responsable de ver el personal? Y después, ¿quién va a ser el responsable de verificar lo que está haciendo el personal? Entonces, van a haber siempre responsabilidad de distintos ámbitos. O sea, quién se encarga de buscar a las personas, quién se encarga, por ejemplo, de capacitar a las personas, quién se encarga de comprar los productos y servicios. Pero por eso es importante que yo entienda cómo funciona una empresa, que eso lo vamos a ir logrando de a poquito, chiquillos, en el transcurso de la carrera, ¿ya? Para que no nos preocupemos tanto. Ahora, centrarse en los recursos y métodos que permitan la mejora en el trabajo. O sea, en este caso, un método que permite la mejora en el trabajo, para nosotros vendría a ser el procedimiento de trabajo. En el fondo, cómo lo vamos a ir ordenando en nuestro trabajo, ¿para qué? Para poder hacerlo de manera ordenada y sistemática y haciendo un control de los distintos riesgos que podemos tener. Ahora, cuando nosotros tenemos el enfoque basado en proceso, ya empezamos a darnos cuenta que no tenemos una cajita que dice proceso, sino que tenemos varias cajitas que nos dicen proceso o que nos van dando las luces y los distintos elementos que nosotros debemos considerar. O sea, yo siempre insisto, eh, una casa no se hace sola. O sea, no digo voy a hacer casa, un proceso y lo hace automático, no, sino que es una serie de cosas, una serie de elementos. Hay que ver desde el tema de un arquitecto, ir al terreno, hacer las mediciones, quizás nivelar el terreno, prepararlo y luego empezar a construir la casa en las distintas etapas. O sea, si es una casa de material sólido, desde hacer las excavaciones, hacer una excavación, una zanja, que son cosas distintas, ojo con eso, y hasta hacer la base, construir los muros, después ver todo el tema de, quizás el tema del techo, el tema eléctrico, el tema de agua, etcétera. O sea, tiene varias actividades que hay que hacer. Por eso es importante darnos cuenta de que uno tiene que ver todo lo que tiene que hacerse en una empresa, todas sus actividades, todos sus procesos, para poder llevarlo como un tema ordenado, ¿ya? Yo siempre he dicho, nosotros no somos expertos en realizar un trabajo en sí, pero nosotros tenemos que entender cómo funciona para aplicar los distintos controles. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar esto, vamos a ver cuáles son nuestros procesos, y esto viene en relación con un mapa de procesos. Esto después lo vamos a ir, cuando ya veamos bien los conceptos, quizás vamos a ir ordenando estas cosas, vamos a ir ordenando de manera más secuencial, vamos a ir quizás ampliando, reduciendo cosas. Luego, mi nuevo proceso que me va a decir cuáles son mis actividades y tareas, y de esto, yo que digo, voy a identificar mis peligros. Ok. O sea, yo empiezo a identificar mi peligro para más adelante hacer todo el trabajo. Ahora, ¿qué es lo importante también entender de esto? Que tengo un proceso A, B, C o D. Por ejemplo, mi proceso D quizás va a ser cocinar algo para una comida. Pero para yo preparar la comida, debo tener procesos previos. O sea, tener un proceso A, que quizás va a ser el comprar los insumos. El proceso B quizás va a ser limpiar todos los insumos innecesarios que necesito. El proceso C quizás va a ser todo preparar, cortar cosas, etcétera. Y el D ya va a ser la cocina propiamente tal. O sea, no hay que entender lo que vamos a tener que hacer actividades previas para llegar a un resultado, a un proceso. O sea, yo lo creo así. O sea, tiene esa lógica de esa. Ahora, nunca olvidar que nosotros vamos a trabajar con esos tres componentes, con el proceso, actividad y tarea. ¿Ya? Ahora, chicos, hasta este punto vamos a hacer un ejercicio para como empezar a ordenarlo. Pero esto quiero que lo hagamos entre todos. Yo creo que sí voy a guiarlos y vamos a ver una cosa para que lo empecemos a entender. Ahora, por ejemplo, vamos a definir un proceso. Vamos a agrandar esto un poco. Puede ser, por ejemplo, un proceso, fabricar una mesa, chicos. ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Ahora,
vamos a enfocarnos directamente nosotros en un proceso operativo en fabricar una mesa. No nos vamos a preocupar de los de apoyo y lo estratégico. En el fondo, el tema de mantención de equipo, insumo, y lo otro, qué tipo de mesa y cuántas mesas hacer. No nos vamos a enfocar en eso, chicos. Ahora, yo tengo que defino mi proceso, que en el fondo viene a ser mi etapa 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, fabricar mesa es una actividad. Por lo tanto, esa actividad corresponde a un peligro. ¿En qué peligro? Es el foco, acto, situación o condición que pueda esperarse que sea la causante de un daño. Ah, ¿por qué? Porque si fabrico una mesa, o fabricar mesa, voy a decir, esto es con lo que un trabajador puede interactuar, que puede ocasionar un accidente. Porque si estoy fabricando la mesa, no tengo con qué interactúa el trabajador, por lo tanto no voy a esperar que tenga un accidente o una lesión. Entonces hay que entenderlo así. Ahora, viene la segunda etapa, que van a ser las actividades. En este aspecto, las actividades que van a ser para nosotros, los pasos que yo tengo que ejecutar o hacer, ¿para qué? Para poder fabricar la mesa. O sea, el proceso es lo que yo voy a hacer, y las actividades van a ser los pasos que yo tengo que tener para poder fabricar mi mesa. Ahora, no puedo, por ejemplo, partir barnizando la mesa si no la he construido. De ahí que uno diga esto. Tiene que ser de manera sistemática o de una manera ordenada. Ese es el punto, chiquillo. O sea, yo no puedo, por ejemplo, ponerme a pintar algo si no está construido. Ahora, ¿qué viene acá? ¿Cuáles podrían ser las actividades o los pasos para poder fabricar la mesa? Chicos, así que por favor, que necesito yo que se tiren ideas ustedes de cuáles podrían ser, ya, comprar insumos o comprar material. Ya podemos, por ejemplo, comprar material. Material, bio, insumos. ¿Ya? A ver, chicos, dejen ver el tema acá. Eh, no me ha llegado ninguna. Chicos, no me ha llegado ningún. No se ha metido nadie más a clase. Están ustedes nomás, tampoco me ha llegado una invitación de alguien. Quizás se puede haber equivocado de algo. Por eso no lo acepto, porque no me ha llegado ninguna invitación o ninguna solicitud de ingreso a la sala. Ya. Entonces tenemos que comprar material de insumo. Después, ¿qué dicen? Ver lo que necesito. Lo que necesito. Ya. Lo que ustedes, chiquillos, me están colocando acá, no lo voy a colocar en un orden lógico primero. Voy a colocar las ideas que ustedes me están colocando acá. ¿Ya? De lo que necesito comprar. Ya. ¿Qué más, chicos, se les ocurre? Ya, buscar herramientas. Ya, hacer lista de materiales. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Nos estamos primero enfocando en los materiales, ver lo que necesitamos en las herramientas. ¿Ya? Tener espacio, en ese caso pudiese ser, por ejemplo, revisar el área, como un nombre más concreto. ¿Ya? ¿Ya? Ver si es seguro o no. Miren, chiquillos, en este punto enfoquémonos en ver los pasos. ¿Ya, Gabriela? Después nos enfocamos en las medidas de control. Porque antes de controlar los riesgos, debo primero reconocerlos. ¿Ya? No, sí, Daniel, tienes razón también. ¿Ya? Pero primero enfoquémonos en el paso a paso. Después empezamos a colocar en las condiciones, la estructura, etc. Veámoslo así. Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos enfocando en los materiales de herramientas. Pero, ya, lo de PP, eso hay que verlo después.
¿ya? Que el EPP en sí es una medida de control, no es una actividad. Entonces vamos a hacer la diferencia. Ya. Ahora, chicos, estamos enfocados en los insumos, en las herramientas, en el área de trabajo, pero ¿cuáles son más actividades para poder hacer la mesa? Porque faltan cosas. Ahí está el chiquillo, está acepta a su compañera. Ya ir a comprar, ya. Ahora, chicos, ¿tienen algo más que decir o yo empiezo ya a meter mi cuchara en esto? O también a proponer mis ideas. ¿El plano? ¿Ya? Tipo de mesa, ver el tipo de mesa a hacer. ¿Ya? Ver el tipo de mesa y ver las medidas. El tipo de mesa y las medidas. Ya. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos como hartas cositas. Ahora voy a empezar a ver las cosas que pudiesen, por ejemplo, faltar. Entonces, tengo esto, por ejemplo, uno pudiese hacer medir madera, hacer la medición, ¿cierto? Luego pudiese hacer medir, pudiese hacer cortar, una cosa podría ser cortar madera y otros elementos, madera y tablas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo podemos ver en tipo de mesa. Dejarlo acá, por ejemplo. ¿Ya? O ver mesa de centro. O de comedor. ¿Ya? Después medir madera, cortar madera y tabla. Después, por ejemplo, puede ser clavar o encolar, dependiendo del tipo de, si tenga que ser algún clavo o o un pegamento. Ahí vamos a ver en eso. Después, ¿qué podría hacer, por ejemplo? Lijar, lijar superficies. Después puede ser, por ejemplo, empastar y lijar. Luego podría ser, por ejemplo, barnizar. Barnizar o pintar. ¿Ya? Lo que dice Gabriel usted está en lo correcto. Y eso, si tú te das cuenta, es como en los primeros pasos, las primeras etapas. Porque antes de ver una mesa, primero tengo que ver, o hacer una mesa, tengo que ver qué tipo de mesa y ver una serie de cosas. ¿Ya? Ahora, chicos, si por ejemplo esto lo llevo yo acá. Si ustedes se dan cuenta, chicos, yo cuando empiezo a ver las actividades que tengo que hacer para fabricar una mesa, se dan cuenta que son tres actividades. Pueden ser más, pueden ser menos. O quizá hay una que hay que fusionarla, agregarla, eliminarla, colocar alguna que nos pueda faltar. Pueden ser varias cosas. Ahora, ¿cuál es el primer punto, chiquillos, que yo creo que ustedes se empiezan a dar cuenta? ¿Tiene implicada cierta cantidad de pasos hacer una mesa, chiquillos? ¿O se hacen en una cantidad de pasos pequeña o una cantidad de pasos grande? ¿O tenemos que tener pasos para hacer una mesa?
hay que tener pasos. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿nosotros somos expertos en hacer mesa o tenemos que entender cómo se hace la mesa para luego empezar a ver el tema de lo de PP y la parte de seguridad? Chicos, no somos expertos. Exactamente. O sea, yo no puedo hacer prevención si no entiendo primero esto que está acá. Ahora, primera premisa, nosotros tenemos que saber cómo funciona esto, pero la persona que nos tiene que dar los pasos y luego verificar con ella esto correcto es el trabajador, o en este caso supervisor. Miren, chiquillos, yo le voy a dar un consejo o una recomendación. Cuando uno empieza a trabajar asesorando a una empresa, independiente de lo que haga, lo que uno tiene que empezar a ver o empaparse es lo que ellos hacen. O sea, yo cuando, por ejemplo, empecé a trabajar con maquinaria pesada, con camiones y con todas esas cosas, yo con suerte sabía conducir un vehículo liviano, una camioneta, un auto, con suerte. Y después me di cuenta de que la maquinaria pesada, un camión, por ejemplo, no todos son camiones, algunos son tractos, algunos son camiones de carga, otros camiones de transporte, etc. O sea, uno ya empieza a ver eso. No todos los camiones son iguales, no todos los camiones tienen las mismas características, etc. Entonces, ¿qué uno yo empieza a hacer? Empieza a estudiar, empieza a meterme en eso. Ahora, estas actividades, si ustedes se van dando cuenta, eh, ¿están ordenadas o están desordenadas, chicos? Están desordenadas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a trabajar esto que está acá. Definir de manera sistemática o darle un orden a aquello. ¿Ya? Vamos a ordenarlo. Entonces, ¿qué es lo que primero que yo debiese hacer? Es ver este. El 6 y el 9. Ver mesa de centro de comedor o ver el tipo de mesa y hacer medidas. Entonces, chicos, ¿qué para mí sería como lo más lógico? Empezar a ordenar esto y por colocarle como un nombre más correcto. Entonces, primero, por ejemplo, el primer paso sería ver tipo de mesa, a confeccionar, ¿ya? O sea, vamos primero a decir qué cosa, si es una mesa de centro, es una mesa de comedor, o es una mesa para hacer un escritorio, o una mesa de reunión, etc. Vamos a ver primero eso. Ahora, segundo paso, ¿cuál podría ser, por ejemplo, definir tipo y medidas? ¿Ya? La 2. Ya, también la 2. Es que de una forma u otra, chiquillos, estamos empezando como a ordenar esto y dejarlo como un poco más ordenadito, ¿ya? O sea, yo no soy experto en hacer mesa, pero puedo tener una noción, perdón, de la lógica esa. Entonces, ver tipo a confeccionar, definir tipo y medidas. Y ya podría ser un tercer paso, que sería, por ejemplo, revisar materiales. Vamos a revisar materiales. O sea, ¿para qué razón o motivo? Materiales y herramientas. ¿Ya? O sea, yo no puedo dejar separados, pero razón motivo, porque quizás voy a tener que comprar algún material y comprar alguna herramienta que quizás me esté faltando. Yo no sé qué falta, qué tengo, pero para eso, ¿qué debo hacer yo? Empezar a revisar esto, ¿ya? De una forma u otra. Entonces, revisamos material y herramientas, luego, ¿qué podría hacerse en este caso? Hacer lista de materiales
a comprar. ¿Ya? O sea, si no tengo algo, debo comprarlo. Ahora, después de eso, en el fondo ya tenemos que hacer la lista de herramientas, ¿ya? Y buscamos la herramienta, porque en este caso cuando yo revisé y busqué, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Que al buscar la herramienta me di cuenta que faltaban ciertas cosas. Luego, ¿qué debiésemos hacer nosotros? Comprar los distintos materiales y herramientas. Ahora, veo el tipo de elemento mesa a confeccionar, defino el tipo y las medidas, ¿ya? Luego reviso materiales y herramientas, abro la lista de los materiales y herramientas a comprar, y luego, ¿qué hago? Voy a comprar los materiales y herramientas, ¿ya? Si se dan cuenta, chiquillos, hasta esta cantidad de pasos, sería el paso 1, 2, 3, 4 y 5. Chiquillos, hasta esta cantidad de pasos, ¿tiene lógica lo que estamos viendo? ¿Sí? Ya. Ahora, cuando llegamos al paso 5, yo tengo que empezar como ya a trabajar directamente ciertas cosas. O sea, yo ya compré los materiales y herramientas. El paso 6, que sería como la lógica, es, en este caso, vamos nosotros, por ejemplo, a revisar el área de trabajo. Sería disponer de materiales y herramientas. Y ahora, chicos, si yo ya sé qué es lo que voy a fabricar, qué es lo que voy a hacer, primero. Segundo, verifiqué si tenían los distintos materiales y herramientas. Fui a comprar lo que me faltaba, llegué ya, compré las cosas, llegué, revisé el área de trabajo y dispongo todos los materiales y herramientas a comprar. Ahora yo puedo empezar a fabricar la mesa, chiquillos. Sí, tiene lógica, ¿ya? Tiene lógica. Entonces, ¿qué ves yo en este aspecto? Por ejemplo, medí madera y tablas, vamos a hacer lo que es medición. Luego sería cortar, lo mido, después corto, ¿ya? Javiera, mira, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a enfocarnos directamente en hacer la mesa, en ver los pasos. De ahí, la próxima sesión, vamos a dejar esto guardadito, vamos a empezar a ver los riesgos y cómo podríamos controlarlo. ¿Ya? Vamos a ver eso. Porque quiero que lo hagamos de manera un poco más sencilla. Primero yo quiero que este semestre empecemos a enfocarnos en esto y las características que tengan estas cositas, chiquillos, ¿ya? Para que empecemos a enfocarnos bien en cuáles son todos los elementos que cuando un trabajador interactúa o está, le puede causar un daño. O sea, chicos, tenemos un ramo para esto, tenemos un ramo para yo ver los riesgos y darle valores, y después para controlar los riesgos. Pero vamos a ir viendo cosas de a poco, ¿ya? Empecemos de a poquito. No empecemos tan... Yo siempre he dicho, vamos de a poco, ¿ya? Vamos de a poco. Roma no se hizo en un día, se hizo en varios años. Entonces, chicos, mido madera y tablas, corto la medida de las tablas, luego que tengo que hacer, la valla en colar,
Quizás lijar superficie y empastar y lijar puedan como serlo, dejarlo como en algo, ya dejarlo uno solo. Por ejemplo, puede ser empastar y lijar, y luego barnizar. O sea, que yo netamente para poder fabricar una mesa, claro, o sea, yo no soy experto en fabricar mesas, ojo, yo les digo eso. Para mí es como lo más lógico. Ahora, yo sí digo, mejor primero clavo en colo y una vez que esté todo eso, empiezo a limpiar, a lijar, a empastar y nuevamente lijar. Eso viene de la persona que lo haga. O sea, yo lo veo de una manera como pedagógica. No soy experto, ¿no? Pero tengo como una idea de. O sea, yo siempre he dicho, eh, hay que dejar las cosas para hacerlas el que realmente sabe cómo hacerlas. Pero nosotros tenemos que orientar a esa persona en cómo controlar sus riesgos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos esto que está acá, chiquillos, esto en la práctica va a ser como el primer paso para tener una idea de qué hacer en prevención de riesgo, que en el fondo es ver cuáles son mis actividades y cuáles son mis tareas. En el fondo ver el paso a paso, porque estos son actividades. Ahora, eh, estos pueden tener tareas, sí, y de hecho cortar madera y tabla tiene que tener como distintas tareas en sí, porque quizás va a ser disponer la madera o la tabla en una zona de corte, quizás luego va a ser encender el equipo, si es una cortadora más compleja, o por ejemplo una herramienta, ¿bien? Va a ser colocar la tabla, quizás colocar un contrapeso, para cuando estemos cortando la tabla no se vaya encima, etcétera. ¿Ya? Ahora, cuando yo veo las actividades, recién está lo que me dice Javier ahí. Ahí yo me pongo a preguntar. Cuando estoy, por ejemplo, cortando una madera y tablas, ¿cuáles van a ser los riesgos que tengo que el trabajador cuando interactúa con ese peligro? ¿Qué tengo? ¿Cómo va a interactuar? Ahí empiezan a salir los riesgos. ¿Ya? O sea, eso empezamos a verlo así. Pero primero que todo, empecemos a ver cómo funciona o cómo se hace algo. ¿Ya? Ahora, estos son actividades, pero va a llegar un punto en el que yo, por ejemplo, voy a tener que definir tareas o cuáles van a ser como las etapas que yo considero en cada uno de estos. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque, por ejemplo, el barnizar quizá va a implicar algo bien simple, que tengo que tomar el producto. Sí, Javiera, mira, yo para llegar a ese punto tengo que empezar a trabajar con un concepto más adelante, que es esto, gema. Porque, por ejemplo, para hacer una mesa, debo ver yo qué gente tiene que hacerla. Luego, cuáles van a ser los equipos o herramientas a utilizar para hacer esa mesa. Luego, debo definir bien cuáles van a ser los materiales. Van a ser madera, tabla, clavo, cola fría, pasta o quizás masilla para madera, el tipo de barniz, el diluyente, broche, entre otras cosas. Y el ambiente de trabajo, si lo voy a hacer al aire libre o lo voy a hacer, por ejemplo, en un lugar cerrado. Pero yo, para poder llegar a esto, debo de una forma u otra ver esto, ver cuáles son los pasos. Va a llegar un momento en el cual ustedes los pasos van a empezar a definirlo directamente con esto. Directamente, te das cuenta. Ah, ok, para la tarea, para la tarea 9, ok, va a tener que ser, por ejemplo, una o dos personas con un equipo y herramientas que van a ser quizá un cortador o una sierra eléctrica, luego el material va a ser, ¿cómo se llama? La madera, etcétera. Pero para llegar a ese punto, esto es lo que yo debo entender primero, chiquillos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo busco? Que nosotros de a poco empecemos a ver cómo se hace algo y luego va a llegar otro caso, en el que nosotros vamos a ver cómo se hace una actividad y nosotros después vamos a tener que confeccionar o construir esos pasos. Hay distintas formas, chiquillos.
Pero yo que quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos que empezar a entender cómo funcionan las cosas. Chiquillos, hasta este punto, ¿se entiende lo que estamos viendo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahí era. Mire, hay veces que ciertas cosas cuesta entenderlas. Ya no las entiende a buenas a primeras. De hecho, yo en entender el concepto de peligro y riesgo me demoré, cuando estaba estudiando, un semestre completo. A mí era lo mismo. Y después me di cuenta que no era lo mismo. Pero para eso, cabeza dura no, Jaira. No me gustan términos así. Me gusta definirlo como uno que tiene maneras distintas de poder entender las cosas. ¿Ya? Veámoslo así mejor. ¿Ya? No pongamos conceptos de que uno es así o asado, a priori. No lo veamos así. Ahora, si se dan cuenta, cuando yo voy definiendo mi actividad, primero defino mi proceso. ¿Ya? Bueno, mapa de procesos cuando tengo una empresa que tiene varios procesos. Y de hecho, lo más correcto hubiera sido colocar esto acá. ¿Ya? Eso es como lo más correcto. Pero primero entendamos los conceptos. Y vamos a empezar a ordenar esto de acá, como ya le dije en un momento. Ahora, cuando yo veo mis actividades y tareas, ahí tengo mis peligros. Si nosotros vemos todo lo que tenemos acá, ver, definir, revisar, hacer, comprar, revisar, disponer, medir, cortar, clavar, empastar, barnizar. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas palabras, chiquillos? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Qué elementos tienen en común eso? Son actividades y también son actos. Revisar, ver, cortar, medir, son actos con un potencial que pueden causar daño. Y si es un acto, corresponde a un peligro. ¿Ya? Lo que nosotros estamos haciendo, chiquillos, con este ejercicio bien sencillo es identificar los peligros. Lo que tenemos que empezar a ver más adelante es ver cuáles son las cualidades que esto haga que sea un peligro. O sea, para cada una de estas cositas, empezar a definir los componentes, las características del gema. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que empezar a ver de a poquito, chicos. Pero vamos a ir viéndolo de a poco. ¿Ya? Pero son motivos porque uno con esto tiene que empezar como a cambiar la forma en que uno empieza a ver ciertas cosas que uno hace o que uno va a hacer. En el fondo es como sistematizar y ordenar una estructura de pensamiento, ¿ya? Pero asociado netamente a la seguridad, para que uno empiece a descubrir cosas. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, los procesos tienen que tener como elementos previos o actividades antes de hacerse. Por eso siempre uno habla de la lógica o sistematizar algo, ordenarlo de manera sistemática, ordenado, en el fondo. Ahora, quizás lo que nosotros estamos mezclando acá, hay varias cositas, varios procesos, varias actividades. Pero lo que es importante después, chiquillos, es que nosotros empecemos a verlo más adelante, no lo vamos a ver hoy día ni mañana, sino que vamos a verlo más adelante. Yo creo que la clase un poquito más arriba, o la próxima, pero no lo vamos a ver hoy día, es cómo yo puedo definir estos procesos. O cómo yo me doy cuenta que quizás una fábrica de muebles no solamente tiene un proceso operativo de fabricar mesas, tiene un proceso para fabricar mesas, sillas, camas, veladores, escritorios, etc. Va a tener varios procesos, varias cosas. Pero este proceso operativo, para ver qué fabrica, sí lo va a decir el proceso estratégico. Porque quizás tiene un cliente que quiere 15 sillas, 2 mesas, una cama. Por eso es importante como diferenciar esto. Y el proceso de apoyo me va a dar todas las condiciones para que el proceso operativo no falle o no pare. O sea que este proceso, por ejemplo, es el que se va a encargar quizás de comprar los materiales y ver la herramienta, o mantener también la herramienta en perfecto estado de funcionamiento.
Entonces, chicos, hay que entender que una empresa quizás no va a hacer todo esto, sino que esto se va a dedicar a fabricar una mesa, pero las cantidades, los tipos, ver la calidad o la cantidad, ver los insumos y herramientas y materias primas, se va a encargar también este proceso de acá. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que cada uno de estos va a tener actividades, como lo que dice Javiera, y también va a tener ciertos riesgos asociados a dichas actividades, que va a ser lo que nosotros vamos a tener que controlar, o verificar, o revisar más adelante. Ahora, proceso estratégico, objetivo de apoyo, y vamos a ver qué significa cada uno de estos. El estratégico son los procesos de planificación y otros que están ligados a factores clave estratégicos. O sea, que esto en el fondo planifica qué es lo que se va a hacer. ¿Ya? También se va a encargar, por ejemplo, de contactar clientes, se va a encargar también de pagar los sueldos, por ejemplo, pagar las remuneraciones, ver el tema también de cuánta gente necesitamos y también, por ejemplo, ver qué temas necesitamos también en tema de prevención de riesgo. Por lo tanto, para mí la prevención de riesgo, si yo coloco una cajita acá, aparte de colocar recursos humanos, finanzas o contabilidad, yo coloco prevención de riesgo, porque está dentro de mi proceso estratégico, que en el fondo va a permitir que mi proceso siga, no pare. Hay que entender, chiquillos, de aquí en adelante que la prevención de riesgo es la base para que el negocio pueda darse. ¿Ya? Cuando después empecemos a ver o amplificar el concepto de accidente fatal y accidente grave, se van a dar cuenta que esos dos están ligados a un riesgo del negocio. Y si ocurren, el negocio se paraliza, no puede continuar. Por lo tanto, si yo paro, no puedo trabajar, no puedo ganar dinero. Por eso yo lo llamo un factor, un riesgo de negocio, porque permite que mi negocio pare y no siga funcionando, para poder también tomar esa perspectiva. El operativo son los procesos que están ligados directamente con la realización del producto o servicio. O sea, en este caso, fabricar la mesa. Es directamente se encarga de aquello. Fabricarla desde medir, cortar, hacer todo el proceso, luego prepararlo, pintarlo y dejarlo disponible para que uno venga y lo retire, por ejemplo, un cliente o la misma empresa lo lleve a la persona que lo quiera comprar. Y el proceso de apoyo son los procesos que dan soporte a los procesos operativos, como por ejemplo el proceso que se encarga de comprar los productos, comprar las materias primas, de quizás de hacer la limpieza del lugar de trabajo, hacer la mantención de la herramienta, etcétera, ¿ya? Para que también pueda tomarlo así. Ahora, muchas veces los procesos uno también lo puede llevar a áreas. ¿Y por qué uno a veces lo lleva a áreas? Para que sea algo más tangible. Porque un proceso quizás tú lo ves, o tú sabes que existe cuando tú lo ves, cuando tú lo puedes ver con tus ojos. Pero muchas veces cuando el proceso no se hace, tú no lo ves, porque no lo están haciendo. Pero eso uno siempre a veces lo llama como áreas también, para que esto pueda ser un poco más tangible, más ordenado. Un siento chico, yo soy ingeniero, y yo como ingeniero siempre me gusta entender cómo funcionan las cosas, o cómo uno sabe cómo se hacen. Otro ejemplo de eso es con los niños pequeños. Los niños pequeños llegan a una edad entre los 4 y 5, 6 años más o menos, que le da por desarmar las cosas. ¿Por qué motivo? Porque a ellos les interesa saber cómo funcionan, por un tema de curiosidad. ¿Ya? Eso más o menos es como el símil para que uno lo vaya entendiendo. O sea, a mí me interesa saber cómo funcionan las cosas, únicamente eso. También tengo ese tema lúdico como los niños. Ahora, yo por ejemplo, si quiero ver un proceso que tenga salida de, por ejemplo, tener limones, naranjas, chirimoya o palta, yo tengo que entender cuáles son los procesos que permiten que yo pueda tener esta salida. Ahora, mi entrada tiene que ser horas hombre y los distintos insumos agrícolas, como por ejemplo semilla, fertilizante, abono, agua, etc. Y esos van a estar sometidos a un proceso o a una serie de pasos para que yo pueda obtener esto. O sea, viene desde lo que es adecuar el terreno, plantar la semilla, colocar los abonos, regar, aplicar los distintos procesos, aplicación de algún producto químico, etc. Tiene esa lógica, chiquitos. Ahora, sistemas abiertos o cerrados. Por ejemplo, esto, un suplemento, esto para mí es un sistema cerrado, porque no entra nada y no sale nada. ¿Ya? Es como una bebida. La bebida tú la ves bebida en el envase con esta tapa cerrada.
No entra ni sale nada. Ahora, un sistema cerrado en el cual solamente se hace lo que está en el sistema, es un sistema que no tiende a permanecer en el tiempo, porque de hecho nosotros somos sistemas. Nosotros somos sistemas abiertos. Por ese motivo, nosotros para poder vivir necesitamos ingerir agua, comida, y luego las tratamos como un desecho. Pero nosotros también, una empresa es un sistema abierto porque necesita una serie de insumos o elementos para poder hacer sus trabajos, pero también necesita cierta información para poder hacer sus trabajos. Y en ese aspecto, por ejemplo, es las leyes. Las leyes me dicen a mí qué es lo que puedo hacer y qué es lo que debo hacer, o cuál es el marco de actuación de las leyes. O sea, yo puedo, hasta esto puedo hacer yo, y lo que yo hago de aquí para arriba quizás puede ser algo ilegal. O por ejemplo, en prevención de riesgo, hay leyes que me dicen que tienes que revisar los equipos, tienes que tener elementos de protección personal, etc. Entonces, esas cosas que es importante tomarlo en cuenta, que nosotros en el fondo tenemos que hacer lo que nos estipulan las leyes. Y necesitamos también cierto insumo de materias primas. Por eso que nosotros somos sistemas abiertos, porque tenemos un intercambio de información y materia con el medio externo. ¿Ya? Eso es para que lo entendamos de esa manera, o de esa forma. También, por ejemplo, uno, cuando quiere ver los procesos, uno después va colocando los procesos que corresponde a cada uno de estos, ¿ya? Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios, o vamos a revisar algo distinto, para que podamos entender, por ejemplo. Bueno, en un proceso operativo, como el que tenemos acá, para poder obtener una salida, un resultado como lo que tenemos acá, ¿qué tenemos que tener en sí? Plantación, mantención y sostenimiento del cultivo, riego, cosecha. Y así sucesivamente uno lo va ordenando. Bueno, los procesos uno también los puede ordenar así, ¿ya? En darle como la lógica del proceso A, B y C, o el proceso 1, 2, 3 y 4, que tienen que tener una lógica. O sea, yo no puedo hacer el proceso 2 si no tengo el proceso 1, o no puedo hacer el proceso 4 si no tengo el 1, 2 y 3 hecho. Pero eso de que va a depender de lo que yo estoy haciendo. Ahora, lo otro importante es que cuando uno tiene un diagrama de proceso, uno ve las actividades. Y uno también puede definir las características. Y las características, desde el punto de vista de lo nuestro, de lo que es la prevención de riesgo, es lo que yo puedo definir mediante esto que está acá, mediante el GEMA. O también pudiendo definir las cualidades o las características de mi proceso. O sea, por ejemplo, si el lugar es un lugar cerrado, un lugar abierto, se hacen más actividades, hay un motor, hay un compresor, entre otras cosas, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Y nunca olvidar de que un proceso es distinto que un procedimiento, pero el procedimiento sí me va a dar las orientaciones o lineamientos de cómo esto yo debo llevarlo a cabo o cómo yo debo realizarlo. De que el procedimiento chiquillo, o lo que para nosotros va a ser el método correcto de trabajo, o el procedimiento de trabajo seguro, o como uno quiera llamarlo, pero desde sus nombres, es lo que a nosotros nos va a mandar a hacer muchas cosas. Ahora, más adelante vamos a ver estructuras de procedimiento y también cómo hacer un procedimiento. Porque aunque parezca ridículo o parezca un poco chistoso, hay procedimientos para hacer procedimientos. ¿Ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva, tomarlo de esa forma. Y lo que tenemos acá, chiquillos, son básicamente las diferencias entre procesos y procedimientos, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos acá, que esto ya para que lo podamos ir viendo. Por ejemplo, los procesos transforman entradas en salida, y el procedimiento es cómo hacer a cabo ese proceso. Los procesos se comportan, son dinámicos, porque, por ejemplo, puede ser que un día hagamos una actividad o una sola mesa, pero puede ser que al día siguiente tengamos que hacer 15 mesas. Por lo tanto, nunca vamos a trabajar con una sola cosa, sino que van a ser más variables. Voy a tomarlo desde ese punto de vista. Bueno, los procesos se operan y gestionan. Yo implemento un procedimiento, ¿ya? O sea, yo un proceso tengo que gestionarlo porque van a haber quizás muchas variables. Necesito más insumos, más materias primas, se me echa perder una herramienta o un equipo, entre otros elementos. ¿Bien, chicos? Así que voy a dejar de compartir pantalla y dejar también de grabar.